Déjenme comenzar de la siguiente manera. Miren, la historia ha dado personajes importantes, ¿verdad? Algunos políticos importantes, personas que han contribuido al desarrollo de los países. Argentina debe tener políticos importantes, patricios importantes, personas que han, con su sabiduría, han transformado instituciones y han preparado programas que han podido replicarse y moverse a través de toda la historia de este pueblo. La historia ha dado literatos importantes, personas que escriben y que escriben con gracia. Por ejemplo, yo soy un admirador de Benedetti, este poeta del Cono Sur que ha contribuido de manera extraordinaria al pensamiento. Su poesía, sus reflexiones, es extraordinario. Gabriela Mistral, extraordinaria poetisa, Octavio Paz en otras regiones. Es decir, que Cervantes, yo he escrito varios libros sobre Don Quijote, o sea que son literatos, unos políticos, otros literatos que han contribuido de manera destacada en la historia. Músicos, hay músicos que Chopin, y no solamente tan antiguos, ¿verdad? Cantantes contemporáneos que han contribuido. Como yo vengo de Puerto Rico, no les voy a mencionar a Bad Bunny, pero uno se queda sorprendido. ¿Cómo? Algunos uno no sabe cómo es que se llegan a ser tan exitosos, ¿oyeron? Así, yo me tengo que consagrar al Señor para poder explicar algunos de estos fenómenos. Pero la verdad es que la historia ha dado personajes importantes. Sin embargo, la historia no se divide antes y después de Napoleón. La historia no se divide antes y después de Cervantes, antes o después de los políticos en Argentina. Solamente se divide antes y después de Cristo. Y es interesante ese fenómeno porque Jesús de Nazaret fue un personaje humilde, fue un personaje sencillo, pero su verbo elocuente no solamente llegaba, sino inspiraba, desafiaba y transformaba a la gente. Cuando comenzó a ministrar y cuando comenzó a predicar, se hizo de varios enemigos, especialmente rabinos de Jerusalén. Recuerden que Jesús venía del norte, recuerden de Galilea. ¿Quién recuerda cómo Isaías identificaba a Galilea? Galilea de los gentiles. Ahora, el día de hoy, fíjense con la gentileza que me presentaron el día de hoy. Porque la palabra gentil es una palabra positiva el día de hoy. Es una persona gentil, grata, buena, noble, digna, bien educada. En el texto bíblico, gentil lo que significa es inconverso, impropio, pecador. Es una palabra despectiva para reflejar personas que no entendían la importancia del kosher, de la santidad, del respeto al texto bíblico y las traducciones. Entonces Isaías no veía a la comunidad de la Galilea con buenos ojos y era Galilea de los gentiles. Pero en ese mundo de los gentiles, a Dios se le ocurre ubicar a Jesús de Nazaret y se cría en esa comunidad. En esa comunidad, los rabinos de Jerusalén lo veían con sospecha, porque Jesús enseñaba y predicaba, pero no seguía los patrones hermenéuticos y exegéticos que seguían los rabinos de Jerusalén. Y cuando él se sentía libre, entonces era capaz de decir, oíste, recuerdan, vamos a ver cuántos se acuerdan aquí en la escritura, oíste que fue dicho a los antiguos, recuerdan, pero yo les digo, eso le debe haber sonado. Y yo sé que en Argentina no hay gente chismosa, pero en Belén había, y en Jerusalén sí. Deben haber llegado. Ustedes saben cómo llegaba esa gente que oía a Jesús diciendo eso. Iban donde los rabinos, mira lo que acaba de decir. Y los rabinos mandaron unos espías que fueran donde Jesús de Nazaret y que lo escucharan
y que caminara con él. El texto bíblico nos dice que fueron dos y fueron a la Galilea. Y cuando llegaron a la Galilea, escucharon uno de los discursos de Jesús. Luego del discurso de Jesús hizo un milagro. Y luego del milagro los discípulos le preguntaron, ¿pero qué fue lo que tú quisiste decir? Le da una parábola y luego explica la parábola. Y cuando está haciendo toda esa labor, uno de los espías que había llegado de Jerusalén le hace al otro y dice, óyeme, el problema con miren lo que dice el texto bíblico, en griego es más poderoso. El problema con es que no nos habla como los escribas y los fariseos. Y añade, nos habla como quien tiene autoridad. Es decir, que desde pronto nosotros nos encontramos con un personaje histórico especial donde ha roto los linderos del tiempo y la historia se divide en dos componentes. Cuando uno estudia la vida de Jesús de Nazaret, uno descubre que fue un personaje especial, pero que las investigaciones históricas con respecto al Jesús histórico han descubierto y han afirmado que la historicidad de Jesús de Nazaret es más segura que muchas historicidades relacionadas con los filósofos griegos. Hay más evidencia de la historicidad de Jesús de Nazaret que de Aristóteles y Platón y algunos de los otros filósofos como Sófocles. Cuando usted va a la universidad y dice, usted le toca tomar introducción a la filosofía de Platón. Usted no se pone de pie, disculpe, yo no puedo tomar este curso porque yo no sé si existió o no existió. Pues yo quiero que ustedes sepan que hay más evidencia sobre Jesús de Nazaret que sobre los filósofos griegos. De pronto uno nota que hay documentos griegos, latinos, antiguos, que hablan y dicen, hubo un tal Crestos que con su palabra halagaba a las personas y las convencía y las hacía discípulos. Esto no lo está escribiendo Pablo, esto está escribiendo desde la perspectiva de los adversarios. Tenemos documentación que habla de Jesús de Nazaret y dice, y este Cristo tenía discípulos y seguidores y se organizaron para quemar la ciudad de Roma. Es decir, uno no dice, Mickey Mouse se organizó para quemar Orlando. Uno hace referencia al personaje histórico. Por ejemplo, en lo que posteriormente se formó el Talmud babilónico, un documento hebreo de gran importancia, en uno de los detalles del Talmud habla y dice, y Jesús era un problema porque con su verbo engañaba al pueblo de Dios y lo hacía seguirlo. Ojo, ¿qué está diciendo? Que era buen predicador, que era buen maestro. Y entonces los rabinos no sabían cómo explicar eso. Entonces, es que tenía un buen verbo. 4 capítulos posteriores en el Talmud se habla y dice, no, el problema es que cuando le traían los enfermos, hacía magia. Una forma de explicar que se sanaba la gente. Pero no podían explicarlo por el poder de Dios. Es que hacía magia. Es un reconocimiento histórico de que en el ministerio de Jesús de Nazaret habían prodigios y actividades que no se podían explicar de una manera natural. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, el día de hoy, la dificultad y el desafío de su historicidad no es cuestionable. Todos sabemos que existió, todos sabemos que murió, sabemos ciertamente, y el seminario de Jesús lo ha explicado, sabemos que era un rabino rural, no de Jerusalén, sino de la Galilea, que era un buen maestro, que el título, de acuerdo al Evangelio, que más se acercaba a su vida era el título de maestro.
y tenía maestro, pero también tenía apellido, maestro bueno, Hamoretov en hebreo. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, en primer lugar vemos referencias históricas, bíblicas, canónicas, pero también extrabíblicas. Y cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, descubrimos que nuestra fuente principal para estudiar este personaje son los evangelios canónicos. Hay evangelios no canónicos que también nos hablan de Jesús de Nazaret. Hay documentos que nos hablan de Jesús de Nazaret, que lo que hacen es corroborar la acción y el ministerio de Jesús de Nazaret. Y hay documentos no canónicos que uno nota que exageraron la interpretación sobre Jesús de Nazaret. Por ejemplo, que cuando tenía 8 años se aburrió y empezó a tomar fango y arena y comenzaba a hacer pajaritos y los tiraba y se convertían en palomas. Hay otro documento que lo que quiere decir es que que tenía poder para hacer milagros, es lo que dice esa lectura crítica de esa narración. En otro lugar, un niño, cuando tenía 8 años, un niño cae, estaban jugando con Jesús de Nazaret, cae y se muere. Pero cuando Jesús de Nazaret lo vio, oró por él, se sanó y resucitó. Es decir, que estaba en la comunidad, que se resucitaban muertos. Entonces, eso no, según esa tradición antigua, eso no empezó después, eso empezó desde que eran niños. Bueno, son documentos que nosotros leemos con juicio y con distancia, pero tienen algo que decir al personaje porque se interpreta el personaje desde la perspectiva histórica. ¿Qué nosotros sabemos realmente de Jesús de Nazaret? Cuando estudiamos los evangelios, desde la perspectiva de la iglesia local, nosotros estudiamos los evangelios desde una manera temática. Usted, el predicador, este mes, yo le voy a predicar todas las parábolas de Jesús. Y otro dice, no, en la iglesia local este mes vamos a estudiar las oraciones de Jesús de Nazaret. Y desde la perspectiva temática se estudia. En el mundo académico, Jesús de Nazaret se estudia desde la perspectiva canónica. Aquí debe haber cursos sobre los evangelios, los 4 evangelios. Pero en maestría posiblemente hay cursos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para programas doctorales vamos a tener un seminario sobre las parábolas del reino. Y en el seminario doctoral alguien que va a estudiar a Jesús de Nazaret le dice, no, vamos a estudiar los milagros del reino. Entonces, la forma de llegar a Jesús de Nazaret es determinada por la audiencia a donde nosotros queremos llegar, en el nombre del Señor. El día de hoy yo le voy a recomendar una metodología nueva. Nosotros podemos estudiar correctamente a Jesús de Nazaret desde la perspectiva canónica, podemos estudiarlo desde la perspectiva temática, pero después de algunos años, yo vengo del mundo de la ingeniería. Yo soy ingeniero químico, o sea que yo tengo los pies bien puestos en la tierra. Después de estudiar la fuente Q, todos los de ustedes aquí que han estudiado Nuevo Testamento, después de haber estudiado la fuente Q y haber estudiado cómo la fuente Q afecta al Evangelio de Lucas y cómo el Evangelio de Lucas afecta a Marcos y cómo los dos se unen para impactar el Evangelio de Mateo, a mí me da con preguntarle a algún colega, amigo del Seminario de Jesús, el Seminario de Jesús, de los profesores que están aquí, y me dice, oye, consígueme una copia de la fuente Q, porque yo quisiera hacer un estudio sobre la fuente Q. Entonces empezaron, bueno, sí, es verdad, pero la verdad de Dios es que lo único que yo les puedo enseñar a ustedes sobre Jesús de Nazaret son los evangelios canónicos. Entonces, fundamentado en los evangelios canónicos, yo les debo decir que cuando estudiamos la vida de Jesús de Nazaret, descubrimos que hay 3 tipos de narraciones
especiales en los evangelios. Hay muchas cosas, pero hay 3 tipos de narraciones temáticas. Número 1, narraciones relacionadas con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento. ¿Quién me puede decir algo de los temas del nacimiento? Herodes. ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado alguna vez en su vida que le han dicho que Herodes era bueno? Era malo. Bueno, los últimos 10 años de investigación sobre Herodes el Grande y su familia han descubierto que no era malo, que era peor que lo que nos decían. Malo que sea malcriado, malo que no tenga modales, malo que sea impropio, malo. El estado actual de la investigación es que parece que Herodes padecía de una condición que se llama el día de hoy, para los psicólogos que están aquí, los que han estudiado psicología, una condición que se llama esquizofrenia paranoide. Es decir, que parecía de una condición que ahora yo estoy hablando aquí, nos reunimos con Pablo, con Carlos, con las hermanas aquí, y estamos hablando que hoy hicimos todas nuestras oraciones y nos consagramos. Los primeros 80 minutos del juego fueron difíciles, pero nos consagramos al Señor y estamos aquí hablando del juego, cómo Dios intervino de manera especial, todo hablando, y entra Herodes. Y cuando nos ve Herodes, lo primero que dice, están hablando de mí. Porque su perspectiva era una perspectiva enfermiza. Y uno nota esa perspectiva de Herodes en los evangelios. Cuando hablamos de las narraciones del nacimiento, hablamos de Herodes. Hablamos de la estrella de Belén. ¿Recuerdan? La estrella de Belén. Hablamos de los sabios de Oriente. Y siempre que hablamos de los sabios del Oriente, yo siempre le digo a la comunidad y a las iglesias y a los seminarios, la universidad en estos días en Jerusalén, le digo que hay algo que tenemos que aprender. Que los 3 reyes magos no eran 3, no eran reyes, ni eran magos tampoco. Ninguno de los 3. Eran sabios. Y detrás de esa nomenclatura hay una afirmación teológica. Esas narraciones ponen de relieve que en un momento determinado el Dios bíblico cumplió su palabra y nació el Mesías. Narraciones del nacimiento, José, María, narraciones del nacimiento, los pastores, narraciones del nacimiento, muchos de esos temas. Y cuando uno comienza a estudiar los temas, de pronto uno descubre que detrás de esos temas están algunos textos de Isaías. Va a llegar el momento que va a nacer un niño, ¿recuerdan el texto bíblico? Y ese niño va a tener un nombre que se va a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros, pero además va a tener 4 pares de nombres: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz, que es uno de sus títulos más distinguidos. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, descubrimos que esas narraciones del nacimiento están relacionadas con, por ejemplo, Dios le habló a David y le dice a través del profeta, tu reino no va a tener fin. Entonces, uno sigue leyendo desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva judía, son otras interpretaciones, desde la perspectiva cristiana, uno comienza a ver detalles y descubre que detrás de las narraciones del nacimiento hay un gran vector teológico. Y ese vector teológico lo que dice es que el Dios bíblico promete y cumple. Y detrás de esa afirmación teológica hay todo un trasfondo en la literatura veterotestamentaria donde Dios le prometió a Abraham llegar a un lugar donde iba a estar seguridad, pero no le dio un GPS. Entonces tuvo que Abraham salir y desde el día 1 comenzó a tener dificultades, pero Dios fue fiel y le cumplió la promesa. Dios le dice a Moisés, vamos a sacar a los hijos de Israel, le promete un lugar y Dios cumple su promesa. Es decir, ya hay a través de la Escritura una serie de narraciones
que están afirmando la importancia teológica de un Dios que promete y cumple. Entonces, cuando estudiamos las narraciones del nacimiento, descubrimos que detrás de todas esas narraciones, lo que hay es una gran afirmación teológica. Nace Jesús de Nazaret como el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, esa afirmación teológica que está en las primeras narraciones del nacimiento pasan a través del resto de las narraciones de los evangelios y llegan a las narraciones de la pasión. Y las narraciones de la pasión se dividen en 3 grandes secciones: narraciones del anuncio de la pasión, narraciones propiamente de la pasión y narraciones de la resurrección. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, a través del carril de las narraciones, lo primero que vemos son narraciones del nacimiento. Al final, narraciones de la pasión. Y en el medio, las narraciones del ministerio de Jesús de Nazaret. En las narraciones del nacimiento hay un Dios que promete y cumple. En las narraciones de la pasión, de pronto uno comienza a leer las narraciones de la pasión y descubre que hay una serie de anuncios, por lo menos 3. Hay una serie de anuncios sobre lo que iba a venir que los discípulos no querían. En lo más al norte de la Galilea, en Cesarea de Filipos, Jesús se lleva a los discípulos donde pensamos que es lo más al norte que viajó Jesús de Nazaret. Jesús lleva a los discípulos y allá es que le pregunta a los discípulos: óigame, ¿quién dicen, recuerden el texto bíblico, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una frase muy grata de Jesús. Y allá vienen los discípulos, yo a veces creo que eran argentinos o puertorriqueños, uno de los dos. Uno le dice: creemos que eres Elías. ¿Cómo va a ser Elías? Que había muerto hace 700 años. Otro lo arregló. Dijo: no, es Jeremías, ese sí que es. Pero el tercero sí que se robó el show. El tercero dice: no, es Juan el Bautista. ¿Cómo va a ser Juan el Bautista? Que los dos habían estado juntos, uno al lado del otro. Porque cuando uno trata de lucir bien, a veces luce mal. Entonces llegó Pedro, ese sí que era. No quiero decirle qué nacionalidad era, pero sí. Por lo menos le gustaba el color azul, jugaba fútbol, todo eso podemos decir de Pedro. Y Pedro dice: no, tú eres el Cristo. ¿Recuerdan el texto bíblico? El Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: qué bueno. Pero eso, fíjate, tú eres buena gente, pero no eres tan inteligente porque eso te lo reveló el Espíritu. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y añade, que ahora que se pone la cosa buena, le añade: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la piedra de Pedro, lo que había dicho, porque me es necesario ir a Jerusalén. Y ahí por poco le da un infarto cardíaco a Pedro. Dijo: no. Ahora, miren el texto bíblico como dice. Jesús dice: me es importante ir a Jerusalén. Y Pedro le contesta: tal cosa que no nos acontezca. En plural. Interesante esto, ¿no? Interesante, plural. Y Jesús lo reprendió todo. La primera afirmación de que tenía que ir a Jerusalén. A los 2 capítulo 18, vuelve y repite: me es necesario ir a Jerusalén. Ahí Pedro no dijo nada. Me es necesario ir a Jerusalén y allá me toca sufrir y me van a traicionar. Dijo la segunda, aumentó el contenido. Capítulo 20 de Mateo. Vuelve y dice: me es necesario ir a Jerusalén, me toca sufrir, me van a traicionar, me van a matar. Versículo 20, capítulo 20. Me van a matar, pero no se preocupen que al tercer día yo voy a resucitar. Interesante esto, ¿eh? Qué fácil es decir voy a resucitar, pero qué difícil es resucitar.
De acuerdo a la narración bíblica, uno ve la narración del nacimiento, la narración de la pasión. Jesús dice, voy a resucitar, y resucitó. La línea teológica de promesa y cumplimiento se vuelve a llevar efecto en la resurrección de Jesús. Pero una vez resucita, que otro día les explico los detalles de los discípulos, porque o pueden leer mi libro sobre Jesús de Nazaret. Explica Jesús de Nazaret. El texto bíblico dice que reunió a los discípulos y les dice, quédense aquí en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu. ¿Recuerdan el texto bíblico? ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Esa promesa de Jesús de Nazaret se hizo realidad. Es decir, que el mismo vector teológico que nosotros vimos en Éxodo, en el capítulo 12 y 16 y 18 de Génesis, que lo vimos en Isaías 7, 8 y 9, que lo vimos en Primera de Samuel 18 al 23, que vuelve a hacerse realidad en las narraciones del nacimiento, en las narraciones de la pasión, y hay un vector de afirmación que dice, el Dios bíblico promete y cumple. Fundamentado y con ese marco de referencia, Jesús de Nazaret lleva a efecto su ministerio. Y nosotros tenemos narraciones del nacimiento, narraciones de la pasión y narraciones del ministerio. Cuando uno estudia el ministerio de Jesús de Nazaret, lo primero que descubre es que hay dos grandes tipos de narraciones. Narraciones de discursos y narraciones de milagros. Lo que es interesante es que uno va el día de hoy, yo no sé cuántas iglesias, y llega uno, ¿verdad? Yo voy a iglesias grandes, pequeñas, medianas, más calientes, más frías, creen de más, creen de menos. Yo voy a todas las congregaciones. Entonces, a veces uno va y uno oye que el pastor dice, esta es una iglesia de enseñanza nada más. Aquí no hay milagro, aquí, muy bien. Entonces yo vengo de la sociedad bíblica, uno tiene que ser prudente, uno quiere edificarle, no quiere pelear con nadie. Yo me voy a las 2 horas, uno va a otra iglesia. No, esta es una iglesia de milagros nada más. O sea, si lo que usted es lo que busca es enseñanza, yo le doy ahora mismito el teléfono para que vaya allí y sea. Ninguno de los dos hace justicia al ministerio de Jesús de Nazaret. Porque la enseñanza le abría la puerta al milagro y el milagro le abría la puerta a la enseñanza. Los milagros no eran un espectáculo de poder. Los milagros no eran un proyecto de relaciones públicas. No era un programa de mercadeo para el ministerio de Jesús de Nazaret. Los milagros respondían a necesidades de la gente que necesitaban físicamente, pero que también necesitaban una enseñanza. Cuando estudiamos las narraciones del ministerio de Jesús de Nazaret, descubrimos que hay 2 tipos de narraciones: milagros y enseñanzas. Y cuando estudiamos las enseñanzas y vamos un poquitito adentro en las enseñanzas, nos percatamos que Jesús de Nazaret enseñaba con el discurso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Recuerdan? Yo los haré descansar. Bienaventurados sois cuando digan que toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, porque si hablan de nosotros y es verdad, nos lo merecemos, pero sí, es mejor que mientan. Cuando escuchamos a Jesús de Nazaret, ese verbo elocuente, de pronto decía, no, si lo que sucede es que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y un día lo invitaron a una iglesia bautista. Cuando le dice presente, el pastor le dice, preséntese un momentito aquí, Señor Jesús. Le dice, no, que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El pastor lo mira y dice, ¿cómo? Dice, no, que yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué más? Que yo soy la puerta de las ovejas. O sea, la autoafirmación de Jesús de Nazaret lo saca de un nivel de rabino tradicional y lo ubica en un nivel de rabino especial. Cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, primero es el discurso, segundo las parábolas. Enseñaba a través de parábolas. Dios de paso, Lucas dice que solamente en parábolas hablaba.
pero que es una hipérbole, porque es una forma de destacar las parábolas. Y las parábolas empezó a usarlas Jesús de Nazaret después que matan a Juan el Bautista. Antes de Juan el Bautista, nosotros no tenemos parábolas de Jesús. Dicho sea de paso, lo que nosotros tenemos es 4 o 5, especialmente 2 discursos de Jesús de Nazaret, de apaga y vámonos, de fuego del cielo y conságrate, de Jesús de Nazaret en el espíritu de Juan el Bautista. Pero cuando matan a Juan el Bautista, Jesús cambia su metodología, hizo 2 cosas. Primero, empezó a hablar en parábolas. Segundo, se mudó a Capernaum, porque Capernaum tenía el internet de la época. En Capernaum es que se sabía todo. En Capernaum todo el mundo estaba pendiente, porque todos tenían que pasar por Capernaum para pagar los impuestos. ¿Recuerdan? Mateo vivía en Capernaum. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, primero el discurso es importante. Segundo, la parábola. Vamos a ver si saben. ¿Cuántas parábolas ustedes creen que hay? 15, 10, 20. Algunos, bueno, en mi libro sobre las parábolas yo identifico 32, pero algunos dicen no, son 38. Aún otros dicen no, son 52. Interesante porque hay frases parabólicas que algunos Colman, algunos eruditos la presentan como una parábola sola. Pero yo la agrupé en una para estudiarla. Cuando estudiamos las parábolas, llegamos al corazón del mensaje de Jesús de Nazaret. Esa es la ipsísima verba, la palabra última de Jesús de Nazaret. Si nosotros queremos saber qué era lo que predicaba, las parábolas es lo que tenemos que estudiar. De pronto, cuando estudiamos las narraciones del ministerio de Jesús de Nazaret, descubrimos que había narraciones del nacimiento, narraciones de la pasión, narraciones del ministerio, y en las narraciones del ministerio hay discursos, hay parábolas y hay enseñanza a través de las oraciones. Interesante esto. ¿Recuerdan el contexto, según Mateo, de la oración del Padre Nuestro? Bueno, Juan el Bautista nos enseñó a orar. ¿Recuerdan el texto bíblico? ¿Qué vas a hacer tú? Y Jesús dice, pero si ustedes lo que quieren orar, ustedes deben orar así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando estudiamos las oraciones de Jesús, descubrimos los temas que le atraían y los temas que querían destacar. Las parábolas destacan el reino. El reino de los cielos es semejante a. Y las diferentes parábolas hablan de los ciudadanos del reino, de los enemigos del reino, de los valores del reino, de las prioridades del reino. Y en las oraciones el Señor afirma la importancia y la inminencia del reino. Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando ya uno cree que va a decir amén, dice, venga ¿qué? Tu reino. Porque el reino no es una afirmación geográfica, es una afirmación personal. Lo importante en el reino es que se sigan las instrucciones del rey. No es que acaba en la calle número 8 y en la calle Florida en la primera parte del reino termina y cuando... No. Sino el reino habla de la intervención de Dios en la historia. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, los discursos son importantes, las parábolas son importantes y las oraciones son importantes. ¿Recuerdan cuando oró en el Getsemaní y decía en su oración, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero añade, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? Según el texto bíblico, tan pronto dijo eso, fue que vinieron los ángeles a servirle. Y los ángeles en la Biblia son instrumentos, son enviados para hacer cumplir la voluntad de Dios. Cuando estudiamos las oraciones de Jesús de Nazaret, escuchamos sus temas prioritarios. ¿Recuerdan ustedes cuando oró en el capítulo 17 de Juan? Y alzando sus ojos al cielo y a mitad de oración dice, Señor, que sean uno
como tú, oh Padre mío, en ti, que sean uno en tu nombre, y añade, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que la virtud de la unidad del cuerpo de Cristo no es una virtud administrativa. Bueno, administrativamente es bueno, porque nos unimos todos. La virtud está en el evangelismo. El mundo cree cuando nos ve unidos, según las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, su ministerio, hay discursos y hay milagros. 3 formas de educación mayor y 4 tipos de milagros. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a contar 4, 5, 6, 7. Espera un momentito. Aquí quien escribió los evangelios no estaba improvisando. 7 es el número de la perfección. Es decir, los 4 tipos de milagros de Jesús de Nazaret son, número 1, sanidades. Yo quiero que ustedes sepan, lo primero que les voy a decir, que de acuerdo al Evangelio, todos los enfermos que se encontraron con Jesús de Nazaret fueron sanados. No la mayoría. Hay un caso singular, que fue en la Galilea, lo están en una fiesta, y le traen este ciego para que Jesús lo sanara. Jesús ora por él, lo saca de la fiesta, lo lleva al campo, y cuando ora por él le pregunta, ¿qué ves? ¿Recuerdan el texto bíblico? Veo los hombres como ¿qué? Como árboles. Dice el Señor, algo me quedó mal porque los seres humanos no son cosas. Y le vuelve ahora y queda viendo bien. Porque todas las personas que se encontraron con Jesús de Nazaret fueron sanadas. Pero no todas fueron sanidades instantáneas. Hay sanidades que tomaban tiempo. Cuando estudiamos las sanidades de Jesús de Nazaret, descubrimos paralíticos, ciegos, sordos, mudos, espina bífida, leprosos. Noten el elemento en común de las sanidades. Eran personas que necesitaban algún apoyo especial para poder vivir en la sociedad. Todas las sanidades de Jesús de Nazaret eran un apoyo a alguien que dependía de alguien. Y cuando el Señor lo sanaba, liberaba a esa persona de esa dependencia y lo hacía funcionar de manera normal en la sociedad. 1, sanidades. Número 2, liberación de demonios. ¿Quién era el endemoniado más famoso? El que tenemos en Gadareno. Interesante. Todos los endemoniados que se encontraron con Jesús de Nazaret fueron liberados. Tercer tipo de milagro, resurrección de muertos. Todos los muertos que se encontraron con Jesús de Nazaret fueron resucitados. ¿Y cuál es el muerto más famoso? Lázaro. Lo que es interesante es que cuando estudiamos las sanidades, descubrimos que el Evangelio afirma el poder de Jesús sobre el cuerpo. Cuando estudiamos la liberación de los endemoniados, es el poder de Jesús sobre la mente. Cuando estudiamos las resurrecciones, es el poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Y a veces yo doy temas, lo presento en la universidad, en las diversas comunidades de fe, y dice, doctor, discúlpeme, espérese un momentito, o estaba endemoniado o estaba enfermo de los nervios. Uno de los dos, pero las dos no pueden ser. A lo que yo respondo, mira, como nosotros le llamamos el día de hoy a la condición, es secundario. Lo importante es que esa persona, cuando caía en las manos del Señor, era sanada y liberada por el poder de Dios. Eso es lo que dice el texto bíblico. Y esa es la virtud educativa para la sociedad contemporánea. 1, sanidades. 2, liberación de demonios. 3, resurrección de muertos. Y 4 tipos de milagros. El cuarto es milagro sobre la naturaleza. La maldición de la higuera. La multiplicación, ¿recuerdan? De los panes y los pescados. Nosotros tenemos 2 narraciones, una de 5.000, otra de 4.000. Milagros sobre la naturaleza. ¿Cuál otro me pueden mencionar?
La tempestad, ese es muy, muy famoso, lo voy a explicar en el texto ahora mismo, ahorita. ¿Cuál más? Otra enfermedad. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, milagros de Jesús de Nazaret sobre la naturaleza. Es interesante que cuando Jesús se muda a Capernaum, ya les dije que Capernaum tenía el internet de la época. ¿Recuerdan que se lo dije? Nosotros sabemos que una mujer con más de una década, con un flujo de sangre, que era una enfermedad biológica, era una enfermedad social y era fuente de discrimen todo al mismo tiempo. Imagínense, lo que quiere decir la parábola, el mensaje de la mujer liberada es que esa mujer no podía salir a la calle, porque puede ser que sin querer tocaba al hermano y lo contaminaba. Pero ¿qué sucede? Él no sabe, ella no tenía un letrero aquí que decía que estaba contaminada, pero lo contaminó, según la creencia antigua. Entonces le empezaban a pasar cosas malas a él y no se sabía de dónde venía. Era una convicción religiosa, socio-religiosa interesantísima y complicada. Y un día aquella mujer dice, según el texto bíblico, hasta hoy yo he sido un infeliz. Yo lo voy a buscar donde esté y donde quiera que lo vea le voy a robar un milagro, pero hasta hoy yo he sido así. Y en efecto, ¿recuerdan el texto bíblico? Tocó un pedazo de tela, un pedacito del talit, del manto de oración, y cuando toca el pedazo de tela, fue algo más que el pedazo de tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios, de Kabod Yahweh. Entonces, esa actividad sucede una tarde, 9 a 3 de la tarde, en Capernaum. El texto bíblico nos dice que al otro día por la mañana, cuando Jesús comenzó a visitar las ciudades alrededor del lago, la gente lo buscaba a tocarle el vestido. Se supo rápidamente eso. Con los milagros sobre la naturaleza fue igual. Yo les voy a explicar solamente uno para ir culminando para que puedan hacer sus preguntas. Este es un milagro singular porque pasa en Capernaum también. Y es un milagro que uno no puede imaginar el día de hoy. Un día los discípulos van donde Jesús, estaban en Capernaum, le dijeron al Señor, avanza que nos vamos. Y el Señor tan grato y tan respetuoso le dice, no, disculpen, si se tienen que ir, váyanse. Ustedes saben qué hicieron los discípulos. Se fueron y lo dejaron. Eso es inimaginable. Ningún estudiante del rabinato le hace eso a un rabino. Cero. Rabino es el que tiene la voz. Te puedes ir ahora. Usted quédese un ratito más. Usted se puede ir y no vuelva mañana por la mañana. Es la voz del rabino la que se sigue. Y de pronto los discípulos le dicen que se van y se van. Según el texto bíblico, cuando llega la tarde, Jesús miró el reloj de nuevo también y dice, ya es hora de ir, ¿no? Voy a encontrarme con los discípulos. El único problema es que Jesús no tenía un jet ski, no tenía un barco, no tenía un crucero. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret según la narración bíblica? Caminó sobre las aguas. Pero esta es la parte que a mí me gusta. Camina, camina, camina. Y cuando está llegando, los discípulos lo ven. ¿Recuerdan el texto bíblico? Y los discípulos comienzan a glorificar al Señor. Ya el Señor está con nosotros. Qué bueno que está el Señor con nosotros. ¿Qué pasó? Pero ¿y cómo es posible que creyeran en fantasmas después de 3 años de estar con Jesús de Nazaret? Interesantísimo ¿va? 3 años con Jesús y todavía creían en fantasmas. De pronto el Señor le dice, una expresión de un ego eimi, todos los que están estudiando griego aquí, del ego eimi, le dice, no, soy yo, ego eimi. Entonces los discípulos, dicen, ¿cómo va a ser? Pedro es Pedro. Él lo mira y le dice, medio malcriado. Esto en arameo suena despectivo. El texto bíblico dice que Pedro dice, no,
Yo no creo, tú eres un fantasma. Si tú eres el Señor, que yo vaya donde ti a estar contigo. Eso es una mala crianza. Los rabinos el día de hoy no aceptan esa actitud. Cero, sin posibilidades de negociar. Y el Señor tan grato le dice, bueno, yo soy yo, ven. Bueno, lo que ustedes no saben es que ya yo había hablado con la rectora porque vamos a tener un examen final cuando acabemos esta conferencia. Y en la conferencia la pregunta va a ser sí o no. ¿Cuántas personas han caminado sobre el agua a través de la historia? ¿Cuántas? 2. Porque el texto bíblico dice que sí, que Pedro caminó sobre las aguas. Lo que pasa es que después vio la cosa y se atribuló y se hundió. Pero el Señor le da la mano, lo sube a la barca y le dice dentro de la barca, ¿pero por qué dudaron? ¿Quién recuerda la expresión? ¿Hombres de qué? Poca fe. Tradicionalmente nosotros relacionamos el adverbio poco con cantidad. Pocas luces, pocas ventanas, pocas sillas, pocos instrumentos, poco es cantidad. En griego, no. Cuando el Señor dice hombre de poca fe, posiblemente le está diciendo, pero ¿por qué razón se te fue la fe tan rápido? Tú empezaste bien. Poco no era de cantidad, sino de tiempo. Por eso es que ustedes ven que en el libro de Apocalipsis el ángel le habla a la iglesia y le dice, tú eres buena gente y tú buscas de Dios. Y tú, después de darle yo no sé cuántos elogios, le dice, pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué es qué? Has dejado tu primer amor. Tenías poca fe, se te fue la fe poco. Y por tal razón, y fundamentado en Mateo, y fundamentado en el Apocalipsis 2, el texto bíblico dice que solamente los que perseveraran hasta el fin serán salvos. Es decir, los que la fe no es poca, sino que la mantienen para llegar al final. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús de Nazaret, lo primero que descubrimos es que fue un personaje histórico. Descubrimos además que nuestra comprensión de Jesús de Nazaret, uno lo puede descubrir, hay documentos extrabíblicos que nos ayudan a entender peculiaridades de su ministerio, pero que el grueso de lo que sabemos sobre Jesús de Nazaret está en las narraciones de Jesús de Nazaret, en los 4 evangelios. Cuando estudiamos las narraciones descubrimos que son 3 tipos de narraciones grandes. Narraciones del nacimiento, narraciones de la pasión, que tienen una afirmación teológica extraordinaria porque el Dios bíblico promete y cumple. El Cristo de Dios no aparece improvisando en la historia, sino que el Cristo de Dios es el cumplimiento de la promesa divina hecha a los antiguos, desde Abraham en adelante, por los salmos, por David, los profetas, y se hace realidad en Jesús de Nazaret. Cuando estudiamos las narraciones del nacimiento, la pasión, notamos ese vector teológico. Cuando estudiamos las narraciones del ministerio, descubrimos que Jesús de Nazaret tenía sentido de dirección. Y al tener sentido de dirección, respondía a las necesidades de la gente. Hay momentos donde la gente necesitaba alguna palabra de sabiduría que los desafiaba. Hay momentos que necesitaba de algún tipo de milagro para poder regresar a la sociedad con sentido de dirección. Pero cuando leemos el texto de los evangelios sobre Jesús de Nazaret citaba el Antiguo Testamento con regularidad. Citaba especialmente Salmos, citaba ciertamente el libro de Deuteronomio, y el tercer libro de importancia para Jesús de Nazaret es el libro de Isaías. Y como citaba Isaías, cuando ya estaba a punto de culminar su ministerio, le dice a los discípulos, tómenlo con calma, no salgan
hasta que es necesario que yo me vaya. ¿Cómo va a ser importante? ¿Le conviene a ustedes que yo me vaya? ¿Cómo nos va a convenir si era el Mesías? Pero añade, porque cuando yo me vaya va a venir, no habla del Espíritu Santo. ¿Habla de quién? Consolador. Se refiere al Espíritu como el Consolador. Posiblemente pensando en Isaías 40, cuando el texto habla y dice, Nahamu ami bayomer ha Elohim, que dice, consolaos, pueblo mío. Así dice el Señor. Con esa palabra culmino esta presentación para indicarle que el objetivo de Jesús de Nazaret no fue montar un programa de relaciones públicas y un mercadeo de los milagros. Fue un programa para responder a los seres humanos y a sus necesidades más hondas, no solamente en el primer siglo, en la Galilea, en Jerusalén y en Belén, sino en el siglo XXI en Buenos Aires, Argentina.